Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que no le sabían a esto del Spotify los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy toca continuar con nuestro ciclo dedicado a la filmografía de Quentin Tarantino, un cineasta estadounidense proveniente de Knoxville, Tennessee, y que ha vivido la mayor parte de su vida en la ciudad de Los Ángeles. El día de hoy le toca su turno a la película Inglourious Basterds, conocida en el habla hispana como Bastardos sin Gloria. Voy a hacer un pequeño recuento de la filmografía de Quentin Tarantino que ya hemos comentado en este programa. Su primer película fue Perros de Reserva de 1992, su segunda película Tiempos Violentos o Pulp Fiction de 1994, su tercera película Jackie Brown estrenada en 1997, su cuarta película llamada Kill Bill, La Venganza, estrenada en 2 volúmenes en el año 2003 y el año 2004, y la película Grindhouse, que comentamos en el episodio anterior de los especiales de Tarantino, la película que codirigió con Robert Rodríguez. Y después de Grindhouse del año 2007 vino Bastardos sin Gloria en el año 2009. La historia de cómo se escribió esta película es muy interesante porque Tarantino cuenta que después de Jackie Brown vino una pausa muy larga entre Jackie Brown y su siguiente película Kill Bill. Fueron 6 años. Entonces muchas personas piensan que Quentin Tarantino tenía bloqueo de escritor, como por decirlo de una manera pocha a esta expresión en inglés, writer's block, bloqueo de escritor. Tarantino comenta que muchas personas pensaban que él no podía escribir, que no se le ocurrían películas para escribirlas y dirigirlas, pero lo que él cuenta es que más que tener bloqueo a la hora de escribir, él dice que más bien tenía como una especie de diarrea de escritor en la que no podía parar de escribir esta historia llamada Bastardos sin Gloria, la cual él define como érase una vez en la Francia ocupada por los nazis. Y en efecto es una película que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial en la Francia ocupada por los nazis. Lo que cuenta Tarantino es que comenzó con esta idea de una muchachita francesa, judía, cuya familia es asesinada por los nazis y que ella logra escapar y después emprende un camino de venganza, que es uno de los temas favoritos de Quentin Tarantino en sus películas, la venganza. Sin embargo, lo que él comenta es que empezó a escribir una película que duraba 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. No podía parar de escribir y entonces decía, ¿qué voy a hacer con este librote que estoy escribiendo? Y lo que él cuenta, o más bien lo que él dice en entrevistas recientes, es que si fuera hoy en día que él hubiera tenido ese problema,
la solución hubiera sido muy fácil y esta hubiera sido hacerlo para la televisión, hacer una miniserie de 4, 5 o 6 horas y tan, se resuelve el problema. Pero en esa época las miniseries pues todavía no tenían los presupuestos que se manejan hoy en día, todavía la televisión era como pues como algo de bajo presupuesto, algo que no muy atractivo para los cineastas de altos vuelos de Hollywood. Entonces Tarantino no sabía qué hacer y decidió hacer a un lado ese guión, escribió Kill Bill, la filmó, la estrenó, luego Grindhouse y finalmente ya para cuando terminó de filmar Grindhouse, Tarantino encontró una manera de hacer que esta película durara 2 horas y media y filmó su épica de la Segunda Guerra Mundial, de esta muchachita que cobra venganza contra los nazis. A mí en lo personal me parece una película menor en la filmografía de Tarantino. Está muy bien filmada, como siempre, tiene un estilo exquisito, tiene un manejo de la cámara, del ritmo, de la edición, de la fotografía, excelente, pero me parece que es una película que va de más a menos. Es una película que comienza de una manera impresionante, impactante, con una secuencia inicial en donde vemos a esta familia de judíos ser asesinada por un nazi interpretado por el alemán Christoph Waltz, que es una interpretación monumental. No conozco absolutamente a nadie que haya visto esta película que le parezca que la actuación de Christoph Waltz sea mala. Todo lo contrario, hay elogios y elogios por todos lados hacia su interpretación como este nazi cazador de judíos. Y en esta secuencia inicial, él se hace cargo, se echa la escena a los hombros y hace que la secuencia sea impactante, que sea verdaderamente intensa, sin restarle mérito a la dirección de Tarantino, a su manejo de cámara, del montaje, que también es impresionante, pero me parece que de ahí la película tiene momentos muy buenos, pero también momentos en los que se excede en la comedia. Yo entiendo que la película es una comedia, casi una farsa, incluso la secuencia final, y esto pues ya entra en el terreno de los spoilers, pero ya pasaron más de 10 años que se estrenó esta película. Entonces creo que ya podemos hablar del final en el que Adolf Hitler es asesinado en esta venganza de esta muchacha judía que termina con Hitler, con Goebbels y con Goering. Los mata en una sala de cine. Y es un momento humorístico, catártico, divertido, pero que para mi gusto pues ya no le viene tan bien, recordando cómo inició esta película con una secuencia tan tensa, tan intensa también. Después, a la mitad de la película, hay otra secuencia muy parecida que también está cargada de tensión, cargada de peligro, que también termina con una catarsis. Entonces, yo pienso que ya el tercer acto de la película, si bien la película nunca se torna aburrida, todo lo contrario, es una película que no tiene un segundo aburrido, pero a mi parecer cae al final en una farsa innecesaria, o no sé si innecesaria, pero pues la manera en la que reescribe la historia y mata a Hitler, a Goering y a Goebbels, pues es chistoso, es divertido, pero pues no sé, es una película cuyo tercer acto me parece que decae. La tensión no es la misma que en el resto de la película. Pienso que es una película que está tan cargada de tensión en su primer y segundo acto que el tercero termina siendo como un poco
decepcionante, pero bueno, esa es mi opinión personal. También pienso que muchos momentos de comedia están un poco exagerados. Siento que es una película que tiene, tiene como una esquizofrenia. A veces no sabe si ser abiertamente fársica o medianamente fársica. Este, ese es mi problema en lo personal, que siento que, bueno, esos son mis dos problemas, que siento que el tercer acto carece de la tensión que vino en el primero y el segundo, y que algunos momentos de farsa siento que se cae en una exageración. Digo, puede sonar ridículo decir que una farsa cae en la exageración, pero pienso que no toda la película es farsa. Entonces, los momentos en los que hay farsa, a mi parecer, desentonan un poco. Pero bueno, le voy a pasar el micrófono a mi amigo Paquito Rodríguez para que nos diga cómo vivió esta película. ¿Tú cómo la viviste, Paquito? Hola Fernando, pues aquí estamos de nuevo. Fíjate que para mí Bastardos sin Gloria siempre me ha generado sentimientos muy encontrados. Desde la primera vez que la vi allá en el 2009, casi de estreno, em, pues por un lado, el dominio que Tarantino tiene del lenguaje cinematográfico ha llegado ya a tal nivel de competencia en esta película que rodó una de las secuencias de tensión mejor logradas en el cine moderno, por lo menos en mi insufrible opinión, y yo diría que hasta es una de las mejor logradas en la historia del cine. Si yo hiciera un top de escenas tensas en el cine del siglo XX-XXI, esta estaría arriba, no en el primer lugar, pero pues ahí cerca. Incluso la compondría competir junto a la secuencia, esta secuencia que ocurre en el piano de la película La Soga de Alfred Hitchcock, donde James Stewart sostiene un estresante diálogo con el cobarde asesino que interpreta a Farley Granger al ritmo de un metrónomo. Es de ese tipo de secuencia, la secuencia de la que hablo en Inglourious Basterds, y seguramente muchos ya hasta adivinaron cuál es, justamente es aquella en la que el infame Hans Landa, que ya mencionó Fernando, interpreta a Christoph Waltz, interroga al granjero francés Perieux-Lappadite, que interpreta Denis Ménochet. Este granjero francés oculta judíos en un piso falso de su casa en plena ocupación alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Ocupación alemana, perdón. Esta escena está filmada, montada, dirigida con tal maestría que nos mantiene al filo de la butaca ininterrumpidamente por minutos que parecen años. Está buenísima, es una escuela de cine esa secuencia. Desgraciadamente la película es de ese tipo de historias que Tarantino hace, y ya hemos platicado antes de esto en capítulos anteriores. Hace estas historias que Tarantino hace en un mundo de ficción que existe dentro del mundo de ficción de sus otras películas. En lo personal me resulta muy incómodo este viaje que hace de un género a otro y que a ratos me vende una película seria, grave, operática, y con el chasquido de la claqueta se convierte en una farsa que raya en la comedia física y en los chistoretes sangrones. Y la verdad es que después de varias revisionadas, porque de la primera vez que la vi sí salí muy decepcionado y dije, híjole, iba súper bien. Yo la mayor parte de la película me la pasé agarrado del asiento, muy, muy, muy feliz, y de repente, rájale, no entendí qué pasaba. Pero la he revisto, la he vuelto a ver en video, en diferentes plataformas, y he aprendido a apreciarla. Lo cierto es que sí es una cinta fresca, es una cinta, una película que plantea no un mundo como es el mundo, sino un mundo como el director Quentin Tarantino
como todos nosotros, quisiéramos que fuera. Esta es una película, sí, entonces, por lo mismo, debe ser mejor que la vida. Esta tesis logra aterrizarla mejor Tarantino, en la que hasta el día de hoy es su última película, Érase una vez en Hollywood. Pero la idea de un mundo mejor que el mundo nace aquí. Ya en su momento, Fernando tuvo el buen tino de discutir Once Upon a Time in Hollywood con un invitado, pero esta idea de que la película nos presenta un mundo como debería ser y no como es, ya la había manejado en esta cinta. Mi peliculandia, la peliculandia de Tarantino, naturalmente, es un mundo en el que los judíos consiguen vengarse de los alemanes, en el que los soldados estadounidenses ganan la guerra y no los rusos. Es un mundo en el que los héroes son tan crueles como los villanos, pero en simpático, en jaja. Si uno entra a la ficción teniendo esta convención, o sea, la convicción de que nos van a presentar una película que nos retrata el mundo que quisiéramos que fuera, Bastardo sin Gloria es una película que se disfruta muchísimo más. Yo creo que el problema es que no es una reflexión a la que uno puede llegar solamente viendo la película. Es producto de muchas revisitadas, de muchas revisionadas y sobre todo de verla a la luz de trabajos posteriores de Tarantino. Y yo creo que ese es el problema, ese es el momento en el que Tarantino fracasó, porque no nos vendió su propuesta, no nos vendió su tesis. No sé si nos dio demasiado crédito y pensó que podríamos descubrirla nosotros solos, o si fue una tesis que él elaboró después. Eso ya me lo contestará Tarantino si algún día tengo el honor de hacerle la pregunta, cosa que yo dudo mucho, así que probablemente me quede yo con la duda para siempre, pero a la luz de esa reflexión yo la he disfrutado mucho más. Sobre todo porque técnicamente la película es muy buena. La verdad es que fuera de esos detalles que ya mencionó Fernando y que en los que yo estoy completamente de acuerdo, la película es buena. Además tiene un reparto maravilloso que vale la pena entrarle al juego de Tarantino. Mélanie Laurent, que es una directora de cine de origen francés, que además de ser muy buena directora, se da el lujo de ser una actriz también muy buena y muy guapa. Se todo lo mezcla, ¿no? Christoph Waltz, que es un mago que puede hacer las películas más malas, hacerlas buenas con su sola presencia, es un gran actor, una gran personalidad. Brad Pitt, que cumple su sueño de toda su carrera, que era trabajar con Tarantino, por fin lo cumple lo lleva a las más altas, al más alto nivel histriónico que puede dar Brad Pitt. Podría uno pensar que no es mucho, pero realmente sí logra dar muy buen trabajo, logra honrar ese deseo suyo, ese sueño suyo. Y Michael Fassbinder, que para mí es un actor que desgraciadamente es opacado por sus papeles más comerciales, se le recuerda más como Magneto que por todos sus papeles realmente meritorios de premios y de reconocimiento. Vale la pena escarbar su filmografía porque él tiene muchas películas que no son tan populares, que no son tan conocidas, y es un actor con todas sus letras, quizá para mí uno de los mejores actores de su generación. Y finalmente, pues la hermosísima Diane Kruger, cuyo atractivo físico no distrae su impresionante capacidad histriónica, hace un papel maravilloso que nos vende, que nos convence. Y bueno, pues montones más de actores que hacen papeles pequeñitos, que hacen cameos aquí, que hacen beats, que aparecen como elementos decorativos, pero que no desentonan la película. Y esa es mi visión de Bastardo sin Gloria. Por supuesto, admito que es una interpretación que no me salió a la primera, no lo vi así la primera vez,
y tardé muchos años, muchas revisitadas y darle muchas oportunidades a Tarantino. Y en la actualidad me gusta verla a partir de esa convención a la que les digo que llegué, pero que no es algo que deba yo reconocer como un logro del director. Más bien es algo que me reconozco a mí mismo, que logré hacer que la película terminara gustándome. ¿Tú cómo la ves, Fernando? Pues fíjate que igualito me pasó a mí. La primera vez que la vi, salí con estos sentimientos encontrados. Salí pensando, pues es que comienza tan bien y se desarrolla tan bien que la conclusión, el desenlace de la historia, pues resulta como decepcionante. Y también esto de la farsa, el abuso de la farsa, también yo tuve que llegar solito también a esta convención de decir, ok, de esto se trata, de entrar en esta convención en la que la película, como tú dices, es mejor que la vida. Te propone un mundo mejor que el mundo real y este desenlace en el que cambia la historia Tarantino para bien, para el bien de la humanidad, se deshace de Hitler mucho antes de lo que en realidad murió, se acaba la Segunda Guerra Mundial, pero a base de chistoretes, a base de momentos que como que sacan de onda, dices, esto parece que viene de otra película, esto se siente como si hubiera salido de Grindhouse, literalmente hay momentos que parecen que salieron de la película Grindhouse, y eso es lo que me saca mucho de onda, porque hay otros momentos que parecen salidos de Pulp Fiction o de Jackie Brown, con esa tensión tan tarantinesca. Y el hecho de que tenga uno que ir y venir del chistorete a lo serio y de lo serio al chistorete tantas veces, tan repetidamente, hace que para mí sea una película menor. Ya después Tarantino en películas como Django sin cadenas o Los Ocho más odiados o en la película de Érase una vez en Hollywood, Tarantino repetiría un poco de este ir y venir entre la farsa y la seriedad, y ya comenzaría yo a comprender un poco mejor a Tarantino en esta faceta de la segunda parte de su filmografía. Pero pues en esta película, pues sí me pasó como a ti, Paquito. Yo tuve que verla varias veces, darle varias oportunidades para comenzar como a literalmente agarrarle la onda. Y hoy en día, pues sí le agarro la onda y como tú dices, está impresionantemente filmada en lo técnico, es impecable y es un placer siempre ver a Tarantino cómo dirige, cómo mezcla este reparto buenísimo, que vale mucho la pena. Coincido con tus comentarios sobre Michael Fassbender. Nadie lo recuerda por sus mejores actuaciones y en esta película pues fue fenomenal. No sé si tengas algunos comentarios finales, Paquito. Pues sí, mira, nada más cerrar con un detalle. Cuando hablamos de Tarantino, esto es algo que Fernando y yo asumimos hace muchísimos años. Cuando hablamos de Tarantino es a nivel Tarantino. En Tarantino, la peor película es un 10 en un director común. O sea, que cuando hablemos de sus películas y de sus errores y las criticamos por la vara que él mismo se ha impuesto. Es decir, Tarantino es la vara con la que medimos a Tarantino, por lo que la película de Bastardo sin Gloria es la mejor película en la filmografía de muchos directores famosos y consagrados.
Así que es muy importante hacerle saber a los que nos escuchan que cuando hablamos de Tarantino, hablamos a nivel Tarantino. Muy pocos directores vivos tienen el nivel de arte, el nivel de dominio de las herramientas del director, del cineasta, que tiene Tarantino. Muy pocos. Y hay directores en la actualidad que ganan millones de dólares y que ya quisieran ser capaces de hacer la peor película de Tarantino. La verdad. Así que sí es importante reconocer que Tarantino es uno de los grandes maestros, que además siguen vivos. Tenemos la fortuna de saber que está vivo y tener la esperanza de que todavía nos puede sorprender con una más, aunque cada vez lo veo más difícil. Él ya no quiere hacer más cine, pero podemos todavía tener ese sueño, esa esperanza de ver algo más en él, porque lo peor que haga Tarantino siempre es mejor que lo mejor de la mayoría de los directores actuales. Así que sí, Bastardo sin Gloria en mucho decepciona, pero solamente si lo mides con la vara Tarantino, porque, insisto, es una película excelente. No es la mejor película de su filmografía, no es por mucho una película que quizá destaque históricamente, como sí lo van a hacer algunas de sus otras obras, como por ejemplo Pulp Fiction, Jackie Brown y Perros de Reserva. Esa primer trilogía yo pienso que ya llegó para quedarse. Y esto no debe ser tampoco utilizado para excusarle lo que a todas luces son errores. Y esos son mis comentarios finales, Fernando, un poco anticlimáticos, pero así es Bastardo sin Gloria, así que mis comentarios tenían que terminar con un anticlímax igual. No, pues muchas gracias, Paquito, y muchas gracias a todos los que nos escuchan semana tras semana. Yo estoy de acuerdo contigo en que cuando juzgamos, por así decirlo, evaluamos, por así decirlo, una película de Tarantino, siempre es a nivel Tarantino. Es decir, que su película menor siempre va a ser mejor que la de la gran mayoría de estrenos de esa semana o de ese mes. A no ser que Scorsese estrene una película en el mismo mes, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que siempre que se habla de una película de Tarantino es a nivel Tarantino, o sea que esta película que es menor, yo también la considero excelente. Pues eso sería todo y les agradezco una vez más por escucharnos. Yo soy Fernando C. Fink, esto fue Sin Esperanzas y nos vemos hasta la próxima. Una pausa pequeñísima y rápida. Ya estamos, porque usted lo pidió, en Spotify. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!